Ya volvimos con el último bloque de la noche. Como hemos platicado esta semana, el lunes en específico, en la ciudad de Nueva York ya inició la Asamblea General de Naciones Unidas que concluirá el próximo lunes. En su discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó atrás el America First de Donald Trump, el América Estados Unidos primero de Donald Trump, y llamó a los 193 países integrantes a trabajar en conjunto para afrontar la crisis derivada por la pandemia y por los estragos del cambio climático. Veamos el contexto. Este martes inició en Nueva York la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el discurso inaugural, el secretario general Antonio Guterres advirtió que el mundo está al borde de un abismo y urgió a los países miembros a trabajar juntos para recuperar la confianza de la gente. Durante su primer discurso ante la Asamblea General, el presidente Joe Biden marcó un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Biden destacó el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y presentó un cambio de postura frente a la sostenida por Donald Trump. Señaló que su país se enfocará en el multilateralismo y que la fuerza militar será el último recurso y que las mayores preocupaciones del mundo no pueden abordarse ni resolverse con la fuerza de las armas, y llamó a la acción colectiva para crear un mecanismo de financiamiento de seguridad sanitaria mundial para extender la vacunación en el mundo a través de donación de vacunas y apoyo al mecanismo COVAX. Adelantó que el siguiente año su país donará 500 millones de dosis de Pfizer a países de renta baja. Naciones Unidas ha denunciado que aunque se producen suficientes vacunas para inmunizar a 7 de cada 10 personas en el mundo, los países ricos las han monopolizado y solo 3 de cada 10 habitantes de países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis. Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard estuvo presente como representante de México. Punto y contrapunto. Último punto a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo Alejandro. ¿Cómo viste lo que está aconteciendo ya en la Asamblea General? La participación del presidente Biden, la ausencia, otra vez, por tercer año consecutivo, del presidente López Obrador, pero la participación del canciller Ebrard. ¿Qué quieres destacar? Pues mira, yo destaco el cambio discursivo y de orientación de Estados Unidos. Me parece muy interesante cómo veníamos de una America First de Donald Trump, en donde había una tesis aislacionista de que Estados Unidos no tiene que intervenir en el resto del mundo, pero antes veníamos de una tesis neoconservadora también de los republicanos, esta vez con George Bush y los halcones, que planteaban el derecho a intervenir de Estados Unidos en el mundo y de moldearlo a su imagen y semejanza, y ahora un discurso de los demócratas ahora en el poder con Joe Biden, que te habla del multilateralismo, de utilizar como último recurso el ejército y antes la cooperación, el diálogo, el entendimiento, que destaca que, según sus palabras, Estados Unidos es la primera vez en muchas décadas que no está en una guerra. Y bueno, eso te habla también pues de que entienden mejor, tiene una mejor lectura, una más acabada de cómo está conformado el mundo, porque de la Guerra Fría, cuando vence Estados Unidos a la Unión Soviética, pues prácticamente teníamos un mundo unipolar, pero ahora conforme han pasado los años y el dinamismo de las economías, pues han emergido nuevos centros de poder. Vivimos en un mundo cada vez multipolar y en donde la hegemonía de Estados Unidos cada vez está perdiendo mayor peso. Está surgiendo la Unión Europea por un lado, pero tienes a Rusia por otro lado, a China, a India. Digamos que estamos hablando de un mundo más multipolar, en el cual pues hay una disputa en el liderazgo y en los valores que se van a coronar a nivel internacional. Y bueno, entonces la apuesta ahora de Estados Unidos no es en primera instancia, digamos, aunque sí le existe la amenaza de su poderío militar, sino más bien apelar a algo que había abandonado con Donald Trump, que es el multilateralismo. Por último, ojalá y antes de que finalice el sexenio en 2024 sería buenísimo ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, ojalá y se anime a ir a la Asamblea General a sostener las posiciones de México, que ha tenido una política exterior muy importante en estos últimos años. Sí, ojalá, porque de verdad yo siempre he dicho que los vacíos se llenan y en América Latina la ausencia de Brasil está siendo ocupada por México con ese liderazgo, Bueno, sí. pero si no se ejerce ese liderazgo en el máximo plano multilateral, pues evidentemente ese liderazgo se puede desvanecer rápidamente. Aurelien, ¿cómo lo viste? Sí, yo coincido con lo que dice Alejandro y con lo que dice sobre el tema de los vacíos. De hecho, pues Bolsonaro fue la nota, ¿no?, de esos jefes de estados de América Latina y nuevamente haciendo la vergüenza, ¿no?, en contra de las vacunas, con un tema en contra de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y creo que este desdén de Andrés Manuel pues es un desperdicio para México de brillar ante el mundo y de además
pues confirmar una política exterior que ha sido muy buena y yo creo muy aplaudida, no solamente a nivel regional, sino en el ámbito mundial, gracias a una subsecretaria de Asuntos Multilaterales y un equipo muy dinámico que incluso han posicionado, gracias a Marta Delgado, pues nuevos temas en la agenda, como el tema de la diplomacia feminista, el tema también de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para construir esas posturas de México ante el concierto de las naciones. Sin embargo, pues yo veo a un canciller pues un poco temeroso, ¿no? Entre sus convicciones, sus compromisos en materia climática, reconociendo que los países no han hecho lo suficiente en el tema del medio ambiente y pues no pelearse demasiado con el Ejecutivo por la agenda que él supuestamente tendría por delante, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante ver cuál va a ser la agenda de Marcelo Ebrard ahí en las Naciones Unidas, no solamente pues en el tema del cambio climático, sino se va a posicionar en el tema de la seguridad alimentaria, que es uno de los temas también trascendentales en el ámbito mundial frente a este escenario de pobreza del cual México no se salva, al contrario, y también unas relaciones con Alemania, con Francia, que va a ir privilegiando y fortaleciendo este multilateralismo en un escenario donde pues Estados Unidos está un poco en crisis con la Unión Europea y donde México tiene nuevamente una oportunidad para fortalecer sus relaciones. Bien, Veloz. ¿Tú también te gustan los temas internacionales? ¿Qué destacarías de todo lo que ha pasado? La postura de Biden, dice Alejandro, le sorprende la narrativa. Veamos qué ocurre en los hechos, porque en los hechos seguimos viendo a un Estados Unidos que dice America First y regresa a las tropas de Estados Unidos a Afganistán. No acaba con el trabajo de dejar un país pacificado. Dos, vemos que acaba o cambia, digamos, esta idea de un Estados Unidos cerrado, pero sigue teniendo, o por lo menos hasta que retiraron estos agentes migratorios con caballos, las terribles imágenes de cómo tratan a los migrantes haitianos, ¿no? Entre tantas otras cosas que podríamos hablar aquí. Sí, para hacer la primera intervención de Joe Biden creo que llega con muchas preguntas y con mucho enojo por parte de varios sectores y creo que se plantean tres cosas que él pone sobre la mesa y que se le han cuestionado mucho. Uno es el tema de la crisis migratoria que tiene, donde hay violación a los derechos humanos y donde ha él sido el principal promotor de poner una prohibición en los vuelos o en el intercambio que hay de Europa hacia Estados Unidos, que por cierto decidió retirar 2 días antes de ir al discurso de la ONU, acción que el presidente de Francia le recordó, porque recordemos que Biden y el presidente de Francia estaban peleados y el presidente de Francia ocupó ese espacio para decir que Estados Unidos o la administración de Joe Biden había sido quien le había jugado sucio con el vínculo que tenía con Australia y de hecho hasta había retirado a su embajador. Entonces creo que también se sacaron los trapos sucios en ese espacio. Después, pues hacer ver bien la retirada de Afganistán y casi venderla como una gran estrategia, a pesar de que muchos sectores estaban en contra. Creo que no supo aterrizar muy bien las razones, sin embargo creo que discursivamente tiene mucho sentido y es muy congruente con lo que había propuesto de retirar y de ya no gastar tanto dinero en invadir países, sino en lo que urgía dentro de Estados Unidos. Y creo que también su vocera lo dijo varias veces cuando sucedió lo de Afganistán. Y la tercera es una muy importante, que es el tema del cambio climático. Ahora están muy enojados varios sectores con Joe Biden con el tema del cambio climático, porque en enero se comprometió a reducir la producción de petróleo y hace 2 semanas le invitó a la OPEP, a los países que producen petróleo, a producir más de 2 millones al día, porque la producción estaba siendo muy lenta. Y eso muchas organizaciones lo llamaron un gran retroceso. También a aumentar el proceso de extracción de petróleo en los estados donde ya se extrae mucho petróleo en Estados Unidos y le dio un recorte muy grande de impuestos a las empresas de petróleo. Entonces, claro que llega con una deuda y que creo que él no ha sabido sortear muy bien entre el discurso y entre las acciones que se están tomando. Ahora parece que el gran problema que tiene Joe Biden dentro de su país y por fuera también es esta suerte de querer ser centro y moderado, pero haberse prometido una agenda muy liberal, haberse prometido una agenda
muy progresista, para ser la antítesis de Donald Trump, y creo que en muchos sentidos no ha podido, claro, por estas campañas que están haciendo los jueces abiertamente en algunos estados, los jueces que dejó Trump, pero llega un Joe Biden después de haber tenido este escándalo en la frontera, muy cuestionado y con cosas que le faltan hacer y que parece ser que no puede lograr y que no va a poder lograr. De acuerdo. Pili, ¿cómo viste este encuentro multilateral? ¿Qué destacarías también de todo lo que han dicho tus compañeras y tu compañero? Lo voy a centrar más en el tema del papel que está jugando México y lo que cómo nos va a representar el canciller Marcelo Ebrard. Me parece que después del desastroso resultado de la cumbre de la CELAC recientemente llevada a cabo, al gobierno de México le urge recobrar su liderazgo en el concierto internacional y fijar una postura clara respecto de los temas que serán tratados en la Asamblea de la ONU. Realmente me parece preocupante las señales contradictorias que ha mandado nuestro país hacia nuestros principales socios comerciales y del cobijo que ha dado a gobiernos claramente violatorios de los derechos humanos y la escasa relevancia que ha tenido en México la desaparecida titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo uno de los temas relevantes que serán tratados en la Asamblea el día de mañana. Considero que nuestro país no tendrá mucho que aportar en temas como la inseguridad, cambio climático, migración, vacunas y derechos humanos, en los que claramente ha tenido una gestión fallida con pobres resultados. Respecto al cambio climático, por ejemplo, nuestro país va en sentido contrario a la tendencia mundial. Aquí estamos construyendo una refinería, mientras el mundo está apostando por motores eléctricos y energías limpias. Por ejemplo, también el programa Sembrando Vida es un fracaso cuyo propósito no tiene repercusiones ambientales, sino electorales y clientelares. Ojalá también no se les ocurra ponerlo de ejemplo y presentarlo como un programa exitoso. Y respecto de la inseguridad, la estrategia de abrazos no balazos no solo no se entiende en el exterior, en un mundo en el que garantizar la seguridad de la población y combatir a la delincuencia se ha asumido con toda contundencia por otros países. Aquí en México lo que se ofrece a los delincuentes son abrazos, cuyos resultados colocan a esta administración como la más violenta de la historia. Las palabras de un presidente tienen efectos y hoy estamos pagando las consecuencias en la crisis migratoria que él mismo provocó al ofrecer una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos a finales del 2018 y hoy nos tiene metidos en un problema. Y bueno, de la vacunación mejor ni hablamos, todos sabemos del torpe manejo que nuestro gobierno ha tenido de esta insuficiencia de vacunas, condicionamiento por edades y lugar de residencia, requisitos excesivos para poder ser vacunados, no abrir la vacunación al sector privado, vacunas de aire. Me parece que, pues la verdad es que tenemos que ojalá y nuestros canciller realmente fije una postura real de lo que está pasando en México. Bien, adelante Alejandro, tenemos 30 segundos. No, bueno, estábamos hablando de la Asamblea General de la ONU, pero ¿saben de qué otro tema sería interesante hablar? Del fallo de competencia económica que declaró ilegal esto de topar, ¿no? La colusión entre, digamos, los dueños de los equipos para topar los salarios del fútbol femenil. Digo, si vamos a sacar algunos otros temas además de la Asamblea General. Y Aurelien, levantaste la mano rapidísimo. Por favor. Sí, rapidísimo, pues agradecer la postura de Estefanía en contra de más producción de petróleo y ojalá, Estefanía, te sumes a luchar para que se declare la emergencia climática. Mañana desde Bellas Artes a las 12 hay una marcha desde las juventudes para exigir justamente al gobierno federal que deje su política de energía que ya está caducada y que ya nos están matando cada año más de 20,000 personas. Bien. Y qué bueno que mencionas eso. Mañana marcha entonces por el planeta desde el Palacio de Bellas Artes. Va a ser una marcha global también para hablar sobre el tema del calentamiento global. Y le mando un abrazo muy fuerte a Francisco Activista, el pequeño joven activista colombiano que también en las redes sociales la está rompiendo con este tema. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de la noche nos despedimos de las y los activistas. No te vayas.